RTP. Marcela Estrella Buccelli, abogada, penalista y especialista en ciencias penales y criminología. Vamos a hablar del incremento de homicidios en el país a nivel ya de territorios y específicamente, primero le doy la bienvenida, estimada Marcela, gracias por acompañarnos. Qué gusto. Buenos días con todos, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial también a quienes nos acompañan por este prestigioso medio. No, gracias a usted. Y quería comenzar específicamente Guayas y Manabí, que como ya lo decía al inicio del bloque en una pequeña intervención, han sido las horas más violentas y sangrientas de Guayas y Manabí. El día de ayer volvimos a ver más ataques armados donde quedaron víctimas mortales, aquí mismo a pocos kilómetros de donde nos encontramos, en el puente de la Unidad Nacional, otro atentado que dejó un fallecido, y Distrito Pascuales, y en fin, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo podemos leer y entender este fenómeno de que va incrementándose y en apenas 2 primeros meses del año y en estas provincias tan importantes? Bueno, Astrid, la verdad es que yo considero que esta respuesta no podríamos abarcarla sino de una manera como muy superficial en estos pocos minutos de entrevista. Siento que hay muchos factores sociológicos que se están olvidando quizá por parte del Estado en general al momento de entender algunos factores mismos de la criminalidad que en lugar de retroceder, digamos, en sus mecanismos de acción o incluso ampliación, mecanismos de captación de menores, parecería que han ido incrementando sus cifras de capacidad operativa día a día. No podemos desmerecer o desatender quizá el hecho de que obviamente causar conmoción social y los hechos que por respeto a las personas que nos acompañan no vale la pena hacerlos como tan descriptivos, pero el hecho de que se empiecen a comprometer vidas humanas de personas que aparentemente no tendrían nada que ver con el crimen organizado, y no estoy con esto legitimando la muerte o la justicia a mano propia entre bandas criminales u organizaciones criminales, sino que el terror que ya se empieza quizá a generalizar en la sociedad y esta paranoia colectiva de no saber si es que el día de hoy sales a trabajar y regresas en la noche a abrazar a tu familia, más aún en sectores en los que se ha radicalizado de manera, yo creo, simbólica e irónica la presencia de militares y policías, a quienes no responsabilizo directamente. La falta de capacitación en cuanto a la reacción para contrarrestar el crimen organizado no depende en sí de las tropas, por decirlo de otra manera, sino de aquellos titulares que lamentablemente también se han visto señalados en actos muy sensibles de corrupción. Vemos ahora un ministro que ya ha sido señalado y pues que estará a cargo de lo que será el Ministerio del Interior, y sigo percibiendo, salvo mejor criterio, que lamentablemente se sigue improvisando con el manejo de la seguridad desde la prevención. Considero que lamentablemente las estadísticas no le permiten al gobierno actual, digamos, sentirse tan glorioso respecto de un decrecimiento del crimen organizado. Por el contrario, si bien es cierto, hemos tenido un decrecimiento entre el 2023 y 2024, este 2025 empezó ya muy sangriento. Entonces, yo no creo que podemos hablar todavía de efectividad porque durante un año no hemos podido percibir que estas políticas nos guíen hacia ese camino. Por el contrario, parecería que la respuesta del crimen organizado es la radicalización de sus medidas, el temor en la sociedad, el incremento de sicariatos, el incremento de secuestros extorsivos. No es casualidad, además, creo yo, que estos eventos, los últimos eventos de las últimas horas, se den en un contexto de quizá preelectoral o electoral mismo, en el que nos estamos jugando también algunos factores
digamos, muy sensibles en cuanto a la seguridad. Yo no siento que se estén tomando demasiado en serio las políticas públicas que deberían enfocar la política penal y la política criminal, insisto, desde la prevención, entender y atender a estos sectores más vulnerables de la sociedad que obviamente están siendo captados por el crimen organizado. Entender y analizar las fuentes de financiamiento del crimen organizado para ver si es que hay efectividad en cuanto a la judicialización de los procesos, ver cómo se están manejando las investigaciones fiscales, ver si es que se les está dotando de seguridad a las personas que durante los procesos de investigación y judicialización están a cargo de este tipo de procesos. Yo creo que no hay una respuesta judicial oportuna que además afecta muchísimo la credibilidad del sistema mismo de administración de justicia. Vemos jueces que están involucrados en casos de corrupción, que sí, por más que puedan estar cuestionados en cuanto a la técnica investigativa, nos ponen de frente con una realidad muy dolorosa, y es que por donde quiera que veamos hay crisis, ¿no? Sí, abogada Estrella. Qué trágica yo. Sí, no se preocupe. Usted hablaba sobre el tema criminal, el sistema punitivo y cómo atacar a la criminalidad desde el tema de la represión. ¿Cuál sería la vía para implementar una política de prevención hacia este delito? Porque siento que esta es la parte donde estamos fallando como, digamos, Estado ecuatoriano, estas medidas sociales que puedan ayudar a que las personas no caigan en el delito. ¿Cuál sería esta vía para prevenir el delito? Yo pienso que la prevención debería en este punto tener quizá un enfoque multidimensional, en el que obviamente debe haber una intervención social temprana en los sectores vulnerables a los que me he referido. Debe haber por parte de los gobiernos autónomos descentralizados campañas que fomenten urbanismo y seguridad, exigir más iluminación, exigir que las cámaras de vigilancia funcionen, exigir que la presencia policial sea estratégica y no meramente simbólica, porque lamentablemente están muriendo las personas frente a los policías y militares. Siento que sí debemos ver con tecnicismo, a propósito de la nueva asamblea que se posesionará dentro de poco, las reformas que tengan que ver con política criminal, y obviamente hacer una actualización del marco normativo penal, no necesariamente para endurecer las sanciones, pero sí para analizar aspectos de reincidencia, quizás y definitivamente reducir beneficios en general durante todo el proceso a las personas que se ven inmersas en este tipo de delitos. Hay que necesariamente analizar el control y regulación de armas, porque si es que no tenemos un control en la comercialización ilegal de armas y municiones para reducir efectivamente la cantidad de las mismas en manos de grupos armados, pues entonces no estamos hablando de un combate efectivo. Creo que el Estado debe estar más presente en las zonas críticas. Considero que el crimen organizado como fenómeno además debe entenderse desde desde un factor de evolución que nos obliga a actualizarnos como Estado. Entonces también yo crearía o fomentaría la creación de un centro de inteligencia criminal, obviamente no con un objetivo de generar o fomentar un SIC o permitir o instaurar dictaduras con los perfiles que tenemos. La verdad creo que es una pésima idea, pero en todo caso el uso de herramientas de ciberseguridad y análisis de datos sería increíble para poder garantizar que las operaciones de rastreo van a ser lícitas. Yo sí creo que no podemos dejar de lado la corrupción. No es un tema que sea reciente ni de la última década, si bien vemos nuevos modelos que se han seguido perfeccionando durante los últimos 15 años quizá. Este es un tema que ha estado latente durante toda la vida democrática o pseudodemocrática del Ecuador. Pero hay que hablar ya de estrategias contra la corrupción. Yo no veo que se esté fortaleciendo el sistema judicial, yo no veo que podamos hablar de una independencia judicial real, no veo que en el ámbito legislativo se esté tendiendo, digamos, o la tendencia sean reformas para evitar influencia política en jueces y fiscales. Por el contrario,
parecería que estamos como muy a gusto con la injerencia que tiene a veces el Ejecutivo en el sistema judicial. Vemos que hay concursos que están, ya me refiero a concursos de méritos y oposición para la designación tanto de jueces de Corte Nacional, de la Corte Constitucional, se viene la designación de los miembros del Pleno del Consejo de la Judicatura, se viene el concurso de la Fiscal General del Estado, de la Fiscalía General del Estado, y lamentablemente yo no siento que haya una institucionalidad en torno a estos procesos a tal punto que han sido declarados nulos por aspectos de corrupción. Entonces, la transparencia y control del sector público es vital para poder devolverle un poco esa institucionalidad al sistema. Yo implementaría incluso un sistema anónimo de denuncias y protección de denunciantes, pero con aras de depurar las instituciones públicas, obviamente. Y bueno, yo creo que en lugar de estar enfocados en la producción de contenido digital inservible, quizá podríamos tener una perspectiva de política penal inteligente para combatir desde la prevención la inseguridad, el sicariato, el crimen organizado. Y suena muy bonito decirlo, por supuesto, esto es un tema de recursos públicos, esto es un tema de gestión gubernamental, esto es un tema que sonaría bastante utópico, pero podría ser factible en manos de autoridades responsables y conscientes. Marcela, pero es evidente que no se ha establecido un protocolo adecuado en cuanto al uso de la inteligencia policial o militar para combatir a la delincuencia organizada. No se puede colocar, demasiado evidente, un policía en cada esquina para que los hechos delictivos no ocurran, pues simplemente los criminales se trasladan a la esquina que no está siendo custodiada por el policía. Pero aparentemente, por lo que ocurre en el país, ya el dinero sucio, el dinero producto de las actividades criminales, sea esta cual fuere, aparentemente ha ingresado al sector formal de la economía, aparentemente está bancarizado, lo cual es un problema, pero también lo hace de más fácil ubicación. Los norteamericanos dicen simplemente follow the money, sigue el dinero, sigue el rastro de sangre que deja el dinero cuando está en el sector formal de la economía, lo cual evidentemente creo que nos ha convertido ya en una economía narcodependiente. Pero en este papel, en este juego, ¿qué papel hace la UAFE, por ejemplo, que prácticamente no tiene, el otro día lo conversábamos, creo que procesos iniciados por ella no llegan ni a 4 sentencias condenatorias, o una fiscalía que se pasa publicitando cadenas de WhatsApp, pero finalmente no llegamos a determinar una cuenta corriente, una cuenta de ahorros en el Ecuador o en el extranjero, y mucho menos la devolución del dinero, como ocurre ciertamente en países donde la justicia funciona. ¿Qué papeles están jugando instituciones como la UAF o como la Fiscalía, que se quedan simplemente, reitero, en cadenas de WhatsApp, dando además como colaboración efectiva, sin que se aporte ninguna prueba, más que aquellas que ya obtuvieron con los celulares, y de aquí no pasa nada? En 15 días creo que la señora Mayra Salazar gozará de libertad, y no ha aportado una sola prueba más de aquellas que se determinaron en la inspección de los celulares. Es muy complejo y me dejas en medio de un mar con muchísimas aristas. Creo que para no dejar sueltas algunas ideas, yo no estoy de acuerdo precisamente con esa presencia simbólica de policías y militares en la calle. Yo no siento que realmente esa sea la respuesta efectiva a la criminalidad. Esto de cara, claro, con, digamos, una complejización de la judicialización de este tipo de procesos por el tipo de financiamiento y la capacidad de financiamiento que tienen las organizaciones, es realmente abrumador. Entonces, tú te das cuenta que son temas que están ligados. La policía que está en la calle no necesariamente tiene la capacidad para repeler la capacidad misma de las crímenes, de las organizaciones delincuenciales, y desde ya empieza con una desventaja. El lavado de activos viene a ser únicamente una de las fuentes de financiamiento del crimen organizado. Claro que es una de las más estructuradas, es uno de los delitos más complejos quizá que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, y es tan complejo que
considero yo, salvo mejor criterio y con sus honrísimas excepciones, no debe ser investigado por perfiles que no tengan un conocimiento básico en derecho penal económico, por ejemplo. Entonces, cuando tú me preguntas qué rol cumple la UAFE, qué rol cumple la Fiscalía, y estoy completamente de acuerdo, esto de las cadenas de WhatsApp me parece no novedoso, creo que es común a propósito de, claro, nuevas herramientas de comunicación. Siempre los titulares de las instituciones, me refiero, siempre han tendido a influenciar u obligar el reconocimiento que no han logrado legitimar en el desempeño de sus cargos, de sus operarios. Entonces, antes veíamos pasquines, ahora vemos WhatsApps. Lo grave es que se esté utilizando recursos públicos para potencializar la imagen de una sola persona, que yo considero ha hecho un trabajo interesante, por supuesto, si comparamos su perfil con las anteriores autoridades, pero que yo jamás podría dejar de criticar en cuanto a arbitrios, en cuanto a la falta de tecnicismo, en cuanto a precisamente otorgar favores a quienes se ven inmersos en temas de corrupción sensibles, en los que se han comprometido nuestros recursos públicos y ahora se van a beneficiar con el beneplácito de la Fiscalía. Creo que no es un tema de falta de normas, sino de la indebida aplicación. Quizá la credibilidad e incredulidad con la que actúa Fiscalía cuando quiere y con la selectividad con la que muchas veces actúa, yo creo que eso indigna a cualquier penalista serio, pero más allá de eso, la UAFE es simplemente un ente que recaba información y en la práctica no hace más que eso. Sus informes ni siquiera son concluyentes, muchísimas veces tienen errores básicos de cálculo. No responsabilizo tampoco a los operarios de la UAFE, a quienes respeto, por supuesto, pero cuestiono rotundamente ya el rol que tienen durante un juicio, por ejemplo, en el cual no pueden a veces ni siquiera sustentar sus propios informes incongruentes, que ya en instancias de investigación pues deberían ser de alguna manera rescatados, por así decirlo, por Fiscalía, que es la llamada a hacer este tipo de análisis, ver si es que hay alguna contradicción que aclarar, requerir algún tipo de información financiera, exigir aclaraciones, etcétera. Pero nos conformamos con replicar información bancaria que ni siquiera entienden. Con el tema de la recuperación del lavado de activos, vimos que durante este año se había hablado bastante del tema en cuanto a lo normativo, pero insisto, no es un tema que responda a la falta de normas, sino a la falta de aplicabilidad de la misma. Yo creo que la inexistencia de recuperación de capitales, de lavado de activos, se debe al desconocimiento y quizá falta de interés de las autoridades de activar los mecanismos que ya existen. De hecho, el PAD me parece que tiene un estudio bastante completo en el que se individualizan aquellas causas que han llegado a sentencia condenatoria, en las que ya podría eventualmente el Estado empezar a exigir la recuperación de capitales. Entonces, sí es un tema preocupante porque vemos que no se lo están tomando con la seriedad y tecnicismo que meritaría el tema. Y finalmente, claro, esto juega en contra de todos nuestros intereses colectivos, ¿no? Doctora Estrella, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Gracias por hablar de estos temas. RTP